la ronda Canal Català. No vull perdre ni un minut perquè els contertulians d'avui són d'autèntic luxe i els temes a tractar. També us presento Enric Flix, empresari esportiu. Bona nit, Enric. Bona nit. Salutacions. Perdona, jo tampoc vull perdre un minut per saludar des d'aquí a Víctor Berenguer de les Caves Artium. Hombre. Que va estar l'altre dia i, bueno, és un seguidor d'aquest programa i ja et comentava abans que, bueno... Com es diu? Víctor Berenguer. Doncs escolta, una abraçada molt forta per en Víctor i gràcies per seguir-nos. Pedro García, catedràtico. 6 mundials, 5 Jocs Olímpics. Bona nit. Molt de temps a una santa casa en la que jo vaig estar també molt de temps, al igual que un dels nostres convidats. Bona nit, És un orgull, bona nit. I tant que sí. Salutacions, Miquel Coromines, mestre. 20 anys, entrenador, 9 temporades a primera divisió amb el Barça, amb l'Espanyol, amb el Salamanca, i ho sento, però ho he de dir, 21 gols com a lateral esquerra, perquè em deixa absolutament sorprès aquesta dada, Miquel. I un dels gols, golar-lo a Sarrià al Real Madrid. Aquest no l'oblidaré mai. No, ni jo. Aquest el tinc marcat ja per tota la vida. Doncs gràcies, mestre. Avui amb una elegància increïble. Miquel Coromines, un gran amic. Deia que una altra persona que ha estat 8 anys a aquesta santa casa, que és Radio Televisió Espanyola, ell segueix encara, Juan Carlos Rivero. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias. Yo a Pedro siempre le recuerdo en las ruedas de prensa de Cruyff. Primera pregunta. Pedro. Pedro. Sí, sí, sí. Además Cruyff decía, si no está Pedro yo no empiezo. Ah, claro, es que Pedro es una eminencia, todo un catedrático. Como digo, hoy un equipo de lujo, como Alfredo Martínez, cap d'esports d'Onda Cero. Hola, buena nit. Debemos hacernos mayores porque también recuerdo cómo Pedro le ofrecía caramelos siempre a Johan Cruyff antes de empezar la rueda de prensa. Ah, no lo sabía yo. Pero es que algún día que fallaba, decía Cruyff. Siempre, siempre. ¿Ah, sí? Mi caramelo. No podemos. El No está caramelo Pedro. era habitual. Desde que Cruyff tuvo el problema del tabaco, cuando fue operado, a partir de ese levantaba momento Pedro yo le de su ofrecía asiento y llevaba el caramelos. caramelito. ¿No veis cómo es un crack, Pedro García? Caramelo siempre. ¿Qué categoría tienes, Pedro? Es un catedrático, es un catedrático. Endulza la vida. Claro que sí. Y lo aceptaba que muchas veces, cuando hablaba, tenía el caramelo en la boca. O sea, que no... Y si te lo olvidabas te echaba bronca. No lo hacía por quedar bien, quedarse el caramelo y tirarlo. No, no, se lo ponía. Se lo acabava. Doncs escolta, nosaltres no us volem posar el carmel a la boca, però avui us donarem moltes primícies aquí a la ronda, aquest programa patrocinat per FIAC Assegurances. Medifiac, en què els puc ajudar? FIAC, som la teva salut. FIAC Assegurances i, ara que s'apropa el cap de setmana, després us donaré les cotitzacions exactes, però heu de recordar que a betclic.com, que és una gran casa d'apostes, a betclic.com tenim el bono apuesta sin riesgo. A l'hora de fer el primer ingrés, vosaltres aposteu la combinació que vulgueu, la més inversemblant, la que us doni més pasta. Si encerteu, betclic.com us ingressarà al vostre compte el total del que heu guanyat. Però si no encerteu, us tornarà el total també d'aquest primer ingrés fins a un màxim de 20 euros. Per tant, bono, apuesta sin riesgo. Després cotitzacions de tota aquesta apassionant jornada de Lliga. Però abans vull que escolteu Sandro Rosell perquè va parlar de moltes coses, no en roda de premsa, com ens hagués agradat a la majoria de periodistes, però sí al programa de TV3. A Barça TV han fet un resum del que va dir Sandro. Ha sigut una gran feina que va fer el Zubi i el Josep Maria Bartomeu, el nostre vicepresident primer i responsable de l'àrea esportiva, i ho van fer molt bé, sense fer soroll, com a nosaltres ens agrada, de portes endintre, i de seguida es van posar d'acord. Ho van fer molt bé de les dues parts, també els agents del Pep Guardiola, el Josep Maria Orovic ho va fer molt bé, i ells es van reunir de seguida en un parell de setmanes, des del primer dia que vam dir que ens posàvem a treballar amb això, doncs ho vam tenir tancat. Però hi ha una cosa que ens diferencia moltíssim i és que el Pep Guardiola és del Barça, de debò. És del Barça de sentiment, de petit. Però vostè dubta que Mourinho no és del Madrid de tota la vida? És professional del Madrid, no és el mateix. No és el mateix. El Pep és sentimentalment del Barça i el Mourinho és professionalment del Madrid. A mi no em preocupa. No em preocupa, i no em preocupa perquè, malgrat que el Dani Alves és el millor lateral del món, sense cap... Bueno, per nosaltres, no? Per nosaltres és el millor lateral del món. És molt bo, és molt bona persona. Jo crec que el Dani, amb un temps més de reflexió, prendrà la decisió correcta per tothom. És a dir, vostè està convençut que Dani Alves acabarà quedant-se aquí al Futbol Club Convençut Barcelona? no es pot dir mai convençut. Jo crec que pinta bé, diguéssim. Nosaltres és molt important mantenir aquest grup de nanos que es creen i es crien des de baix, des de petits, i que, a més, ens agrada molt que hi hagi aquest sentiment, que hi hagi... i que no arribin clubs de fora que no fan aquesta inversió amb persones, amb recursos, amb temps, amb paciència,
i venen amb els diners per emportar-se jugadors just abans dels 16 anys, que és quan la llei permet fer-ho. No et permet fer-li un contracte. Permet fer un contracte. Nosaltres no el podem fer fins després dels 16 anys. En fi, és un tema legal que no podem fer-hi res. O sigui, la legalitat per part d'ells és correcta, no es pot dir res perquè no fan cap cosa il·legal, però sí, els hi vam dir que trobàvem que era un pèl immoral. Doncs moltes coses, I jo sabeu que m'estimo Sandro Rosell i crec que és un extraordinari president i un bon tio. Però jo crec, no sé, Alfredo, si coincideixes que ha relliscat el no fer roda de premsa, perquè tots els mitjans estaven esperant aquesta notícia i, home, anar a TV3 només... A mí me ha decepcionado y te voy a contar una anécdota que nos pasó a principios de diciembre. Estic segur que estan penedits de no haver fet roda de premsa. A principios de diciembre, a lo mejor mal aconsejado, yo no sé. No, errades que estén. Bueno, yo te cuento nuestra impresión personal. A mí me llaman a principios de diciembre y me dicen que tenemos un desayuno de trabajo con Sandro Rosell. Estaba el presidente, estaba el vicepresidente, gente de comunicación y nos reunimos allí 15 o 20 jefes de deportes para hablar con él sobre un poco cómo iban las cosas. Llevaba 3 meses en el cargo y lo primero que nos dice en un desayuno de motu propio, dice, bueno, hasta ahora ha fallado la comunicación en el club. No hemos sabido comunicarnos. A partir de ahora hablaremos más y daremos más la cara. Bueno, pues sin que nadie le dijera nada, esa fue su intervención y nos invitó para explicarnos eso. La primera oportunidad que tiene de firmar un contrato de ampliación del entrenador, que es la decisión más importante que tiene el Barcelona deportivamente en el año, y, entre comillas, se esconde en una entrevista con un medio de comunicación que es patrocinador del club, sin ofrecer una rueda de prensa, si no habla en rueda de prensa el día que renueva a su entrenador, ¿cuándo va a hablar? A mí me decepcionó mucho y espero, porque aprecio a Sandro y porque creo que otras cosas está haciendo muy bien, que en ese aspecto rectifique. Doncs escolta, aquí som periodistes i diem el que pensem, no? Estic d'acord, subscriveixo el que ha dit l'Alfredo Martínez. És més, pregunto, S'ha quedat sense Carmel, perquè Pedro li hubiera dado un pregunto, caramel. pregunto, qui és el president? Guardiola o Sandro Rosell? Arriba un moment que dius, ja està bé, O sigui, dona la sensació de que el president és Guardiola i que no és Sandro Rosell. Pero es que tú estás obligado a seguir las opiniones de Sandro Rosell. No pot ser, tu, solo en un és medio. la institució, Futbol Club Barcelona, i s'ha d'imposar i està per damunt de qualsevol persona. Per damunt del president i, per descomptat, per damunt de l'entrenador. Ara que parles de Guardiola, una cosa que també està sent molt criticada és aquest obscurantisme amb les dades, no? El fet de no saber quan cobra... Bueno, más o menos se sabe. Sí, més o menys, però no hi ha hagut una... En torno a los 10 millones de euros, sí. Però, clar, bueno, hay un pacto de confidencialidad y de secretismo en el contrato. I s'ha prometido transparència, no? El segon millor pagat, El segon millor pagat i el tercer Vilanova. Consti que per mi Guardiola merece ser el primero, Per mi Guardiola mereix cobrar tant com el primer, però que es diu, ningú dirà res. Però, Albert, una cosa. Ningú està en contra, que cobri Guardiola, ningú. Mira, he preguntat això de que qui és el president per una raó, entre d'altres. Guardiola porta 3 temporades al Barça, no ha concedit cap entrevista personal. Això a qualsevol altre entrenador no se l'hagués permès. Però jo crec que fa bé, perquè fa unes rodes de premsa llarguíssimes, d'una hora i mitja. Yo te digo una cosa, yo en ese aspecto... Yo creo que es súper justo. Yo le defiendo por una razón. A mí me parece una opción. Claro, a mí también. No muy respetable. Juan Carlos, es que mira, no queda mal con nadie. Con la cantidad de medios que somos hoy en día, que no te puedes imaginar la cantidad de peticiones, porque además es un hombre que domina el italiano, el inglés, el catalán, el castellano, con lo cual todo el mundo querría entrevistarle en su propio idioma. Escucha, Pedro, en enero ofreció 22 o 23 ruedas de prensa. En el mes de enero, de 20 y tantos minutos. Si ya tienes cuando quieres a Guardiola y te responde todas las preguntas que quieren en rueda de prensa. Pero es que Sandro Rosell ni siquiera hace rueda de prensa, no tiene nada que ver. Alfredo, Guardiola es entrenador de fútbol y no puede ser más importante que el presidente de Estados Unidos o que el Papa. No puede ser. Pero tú sabes cuántas entrevistas tendría que conceder Guardiola. Dosificadas, pero ha de darlas. Al final tendría que seleccionar, con lo cual de los sería 50 medios tendría que elegir. Tendrías a 49 cabreados. Juan Carlos, y habría 40 que se sentirían, pues como pasa con el resto de entrenadores. Dosificadas tiene que dar entrevistas. Yo lo siento, estoy en desacuerdo. Dosificadas tiene que dar entrevistas. I el tema del preu, que això m'interessa més, és a dir, el tema de saber quan cobra Guardiola, a veure, sempre se'ns ha dit que hi hauria transparència total, i jo crec que la hi ha, però se tendría que saber, ¿no, Juan Carlos? Evidentemente. Bueno, el socio como mínimo se merece saber cuánto cobra su entrenador. Yo creo que sí. El Barça es una entidad privada, no tiene tampoco por qué decirle a nadie lo que cobran. Bueno, los socios sí. Pero los socios pagan sus cuotas, ¿no? En esa entidad. Pues es que al final se sabe, al final se filtra una información, pero darlo oficialmente el sueldo
de Guardiola no me parece. No lo hace nadie, ¿eh? A mí me- Nadie dice lo que cobra uno. Al final nos Pero, por ejemplo, se sabe lo que cobra Mourinho o lo que cobra... En Suecia se Tenemos una idea de pero lo que tampoco cobra el Madrid Mourinho. lo hace Tampoco el público. Madrid ha hecho un comunicado oficial sobre lo que cobra Mourinho. No, No, lo hace yo nadie. estoy en la línea de lo En que el fútbol dice español no lo hace nadie. Aparte de lo que decíamos de Luego esa aparece... cláusula. Lo que sí, Aparecen creo cifras, que hay una cláusula en el contrato de Guardiola según el cual él es el dueño absoluto de la parcela deportiva del club, ¿no? Sí. Algo parecido. Sí, con baixo. Y me ha sorprendido mucho Si que ell domina Zubizarreta... tota la seva àrea, no? Sí. Me ha sorprendido mucho que Zubizarreta, he leído hoy, no sé si será correcto, que solo había firmado un año de contrato y ahora le van a renovar otros 2. Sí. Eso sí que me parece raro, ¿no? Igual que lo hizo Pep Guardiola. Iba O sea, a él se tener un año. vinculaba a Guardiola también. Sí, però ahora posiblemente de 2 a 3 anys va renovar por el Barcelona. Ha parlat de més coses en aquesta entrevista, en aquest resum que hem vist Sandro Rosell. Ha parlat de Cesc Fàbregas i de Toral, un tema que us hem estat explicant aquesta setmana. I abans de que ho expliquin els periodistes, m'agradaria parlar amb Miquel Coromines, perquè Miquel Coromines va arribar al Barça en 10 anys, va jugar a totes les categories del club, en aquella època de davanter centre, si no m'equivoco, Miquel. Sí, vas començar de davanter centre. I vas arribar a jugar al primer equip, com tots sabem, amb Carles Reixac, amb Johan Cruyff, amb Marcial, amb Sotil i companyia, no? No et pots empenedir mai de la vida, no?, d'haver fet aquest pas, perquè suposo que en alguna categoria, com a Cesc i com a altres, a tots us arriben ofertes per marxar d'allà. Sí, la veritat és que un està content del que va aconseguir, no? I tu ho saps, i ho sap tothom, que em vaig marxar jo, és a dir, que em van traspassar. Ja al primer equip, per això? Sí, Després d'haver quan passat per vaig totes les arribar, categories. sí, jo vaig quedar campió amb infantils, vaig quedar campió amb juvenils d'Espanya, és a dir, vaig quedar campió de tercera, que vam pujar a segona A, vaig jugar a segona A i després vaig passar amb 20 anys al primer equip. Me'n vaig anar a l'Emili, em va trencar i quan vaig tornar va vindre Marinus Michels una altra vegada, jo no creia en ell, tenia una oferta al Barcelona a fitxar Juanjo, un jugador del Salamanca, i a mi em valoren en 10 milions de pessetes i decideixo anar-me traspassat perquè sabia que no tenia opcions amb Marinus I Michels. Miquel, tu creus, amb la mà al cor, evidentment a Cesc la jugada li ha sortit bé, perquè ha triomfat a l'Arsenal... Però quants jugadors n'hi ha, Que no, no? dic jo, que se'n van i no triomfan? Per exemple, Toral, tu Sí. creus que s'ha equivocat? No. Perquè diuen que és un jugador, jo no el conec, però diuen que en el cadet destacava... El que no faràs amb una entitat és crear un agravi comparatiu, que sí que es crea al primer equip. És a dir, al primer equip sempre n'hi ha agravis comparatius. Per què? Perquè un que no juga guanya més que un que està jugant. Però bueno, és el primer equip. Rosell diu que és immoral el que ha fet l'Arsenal i diu que li ha dit el propi Wenger. Sí, però la llei... Wenger lleva muchos años no haciendo estoy de esto acuerdo, y ¿eh? trabaja con mucha ventaja. No estoy de porque acuerdo, los ¿eh? equipos de fútbol en No estoy de España, acuerdo. los grandes equipos, la gran mayoría, trabajan con sus canteras, no pueden hacer contratos profesionales. Hasta los 16 años y tal, tú estás trabajando, tienes que trabajar con todos los chicos, no sabes cuántos chicos van a triunfar de todos esos. Gastas, inviertes mucho dinero. Wenger solo va al que le gusta. Coge, le da una pasta, se ¿Y de lo dónde lleva. quiere? A mí me parece... Fijaros yo las estoy con cifras. Rosell. Me parece inmoral lo que lleva haciendo el Arsenal desde hace años con el Mira, Barça y en España con todos Hablaba los equipos. Miguel de agravios comparativos. No todos. Es que no siempre todos, va a caballo ganador, ¿no? Pero no todos van a triunfar, ¿eh? Acuérdate que Fran Mérida, por ejemplo. Todos no van a ser Cesc Fábregas. Exacto. Eso está claro. A veure si Marrius pot preparar la ojalá, cosa de Además, Jiménez. sí, además por la edad, es muy Rife. confusa. Es muy confusa la edad y cuando tienes 15 años... Bueno, pero estos Pasa jugadores que con este 16 chico- años es muy difícil que no Este chico triunfen tiene una ya, cuestión concreta, es que su madre Bueno, es el tiempo inglesa. No, dirá, pero la madre es inglesa, pero ha sido inglesa toda la vida y se va ahora. A mí me parece que eso no sé, yo no encuentro ningún... Mira lo inglesa que es la madre, que se va a llevar 300.000 euros por temporada, que eso sí que es inmoral. Durante los 3 próximos años va a cobrar 300.000 euros por año más. Billetes de avión para toda la familia, me parece que son 4 o 6 billetes durante todo el año y apartamento gratis para la familia en Londres. A mí me parece que son unas cantidades que no puede el Barcelona permitirse ni mucho menos. Es que eso, claro, es que Deixeu-me tú, que us expliqui una tú no cosa. tienes un futbolista solo, tienes un montón. Encima luego tienes contratos estándar para todos ellos. El Arsenal no le hace falta hacer eso. El Arsenal con pagarle a uno no tiene que estar Viene pagando que es a los mejor. 50 que tienes tú. Por lo tanto, no es ilegal, pero sí es un poco inmoral, ¿no? A mí me parece inmoral. Lo que lleva haciendo desde hace mucho tiempo. Sí, por eso digo que ya está bé de dir que Pero l'Arsenal luego dice el Arsenal, luego dice el
El Arsenal no es un ¿Qué equipo gusto amigo, tiene o sea. Wenger, que se ha llevado uno del Mónaco? ¿Qué gusto tiene Wenger, que se ha llevado a no sé quién? No, y ¿Qué luego cara dice tiene Wenger, O sea, y luego ¿qué dice jeta Wenger, tiene y qué ladrón es? y luego le dice entre Wenger comillas. que no le digan nada a Cesc Fàbregas, que no le llenen de pájaros en la cabeza a un tío con 24 años. Y en cambio él está llenando de pájaros la cabeza a chicos de 15 y 16 años. Efectivamente. ¿Le gustan los chicos de 15 o 16 años? No, Bueno, no, había una leyenda No, no, negra, oye, digo como futbolistas, había hombre. pero no. No, vale. Escolta, ahir... Esta parte es vuestra, solo. Ahir el programa Ona Esportiva d'Onda Cero, que presenta el meu gran amic Albert Arranz, parlaven amb Quimet Rifé. És increïble el que va arribar a dir Quimet, un bon amic teu, Company meu, a Miquel, més. company Sí, de l'època meva. Quan arriba, corregeix-me si m'equivoco, Alfredo, quan arriba Jan Laporta i el seu equip al Barça, Quimet Rifé tenia lligat Cesc Fàbregas perquè els pares havien signat un contracte mitjançant Eso el qual... es lo que dice Quimet, sí. Això és el que afirma Quimet Rifé, que tenia aquest contracte Signat, sí. I si signaven aquest contracte, s'assegurava que Cesc Fàbregas, com a mínim, acabaria els 2 anys de juvenil al Barça. I durant aquest temps, l'estratègia de Rifé i del Barça anterior a la Porta era convèncer el noi perquè seguís a l'equip. Aquest contracte, que no podia signar Cesc perquè era menor, sí el tenia signat pels pares. Arriben els nous directius, comencen amb les seves volades de coloms, se n'obliden completament del tema Cesc i en aquest moment Fàbregas marxa del Barça. Millor ens ho explica Quimet Rifé perquè així ho explicava a l'Ona Esportiva. Jo vaig tindre 30.000 reunions amb els pares del Cesc perquè es quedés, perquè jo tenia que esperar-me perquè fes els 16 anys i poguéssim portar la llicència a la federació, perquè fins que no tingués l'edat de treball no servia res firmar. Ell era menor. Era menor i, per tant, no d'això. Als 16 anys ja hi ha contracte de treball i nosaltres, jo vaig estar treballant i el que volia era que tingués la llicència, la fitxa, per poder jugar amb el juvenil, perquè llavors ja queden lligats fins als 18 anys. Correcte. I en 2 anys es poden fer moltes coses per parlar amb el nano si vol marxar o no vol marxar o tal, però ja el haguéssim tingut lligat fins al 18. Vam tindre la fitxa firmada. Els contractes estaven a sobre la taula. Era un acord firmat? Sí. Era un acord firmat? Sí. Per tant... Jo el vaig deixar a sobre de la taula. Amb la firma de les dues parts? Sí. Com que vaig sortir una mica pel forat de darrere, va haver un buit que ens va costar això. Que us va costar Cesc Fàbregas. Exacte. És a dir, que algú hauria d'haver estat una mica més espavilat per aprofitar la gestió que vas fer tu, i no deixar dormit aquest compromís, cosa que va aprofitar l'Arsenal per endur-se el Cesc Fàbregas, sí? Sí, senyor. Doncs ja heu vist el que deia Quimet Rifé. Es podria haver retingut Cesc Fàbregas, però en aquest procés és quan Cesc Pero marxa. yo creo que el dedo en la llaga lo pone Juan Carlos. ¿Cuál te quedas y cuál no te quedas? O sea, efectivamente, Samper, como decíamos el otro día, mañana va a firmar su primer contrato, que ya puede porque cumple los 16 años. Este ha decidido quedarse. Y el Barcelona le va a asegurar que Porque además el señor también está Tecner también representado... había venido a pescar. También está representado por Pere Guardiola, igual que Riera, que son 3 de los mejores jugadores que hay en ese equipo. Y este ha decidido quedarse. Pero como dice Juan Carlos, ¿a cuál ofreces? ¿Hasta cuándo ofreces? Si retienes a este jugador... que si Te yo la soy tienes que jugar. No, y si yo soy padre y a mí me ofrecen 300.000 euros al año, es muy difícil decir que no, ¿eh? No sé si estem vivint en els mundos de Yupi. Sí, exactamente, eso Soc es. molt culer, Molt, Claro, 300.000 euros. Ho sabeu, que Ho som molt sabem. culer. Però què us penseu, que el Barça no va pescar por ahí? De veritat us penseu que el Barça no va pescar por ahí? Que sí, hombre. Una altra cosa és que, clar, al Barça som els números 1 i ens toca molt als nassos que vinguin a picar del nostre plat. Estic absolutament d'acord. Això és a part, Però sí. us penseu que el Barça no va picar por ahí? Però estas cantidades o és no que te resulta... parece- Un segon. Qui diu el Barça diu els altres. O és que resulta que l'Espanyol a Àngel Pedraza fill li va posar pixarelles a damunt del plat. Perquè estem parlant aquí de 300.000 euros, senyor Toral. Anem a rascar una miqueta que li van posar al senyor Pedraza? Vale, en tenia 18 també. I veiem que el senyor Pedraza, que li van posar la fitxa que li van posar, està jugant a l'Hospitalet quan juga. Vale? Per tant, és molt difícil d'adivinar-ho. Molt. Que en el cas del Cesc ha sortit cara. Collonut. Que el senyor Toral, jo no li vull cap mal. Ojalà triomfi el senyor Toral. El que passa és que el senyor Toral
evidentment, fa 15 anys o 16 anys que la seva mare és anglesa i ara ha decidit marxar a Anglaterra. Cap problema, igual que un altre ha decidit quedar-se aquí. Però Enric, amoral, l'exemple que el Barça ha de donar és si marxes no tornes. I una mica és perquè jo estic en contra que Cesc torni ara. L'exemple que dona el Barça és actuo en cada moment en funció de les cartes que tinc. Noi, te'n vols anar? Mira. Ara bé, si en vez de dictador oral et diguessis Messi, ¿tú piensas que le dirían, no, pots marchar tranquilamente? Vale, tú también estás hablando de los mundos. Pero Enric, vale, muy bien, pero 15 años, 300.000 euros. Es indigno. Pero a ver, ¿tampoco os acordáis del señor Lamela que no le quisimos meter pasta para traerlo del River? Vale, pues bueno, llega un momento que dices, a ver, tengo que decidir sí o no, i decideixes, ara sí, ara no. Perquè amb el senyor Toral és molt possible, només dic que és possible, que en vez de, si allà li donen 300.000 euros, aquí se li donin 400.000 i digui, escolta, és que jo me'n vaig a Anglaterra igualment perquè la meva mare és anglesa. Igual no són tots els diners. Dic que igual amb cursives y... El Arsenal ya estaba antes. Yo creo, sí, pero bueno. Yo creo que él lo está contando casi como sucede, pero lanzo una lanza a favor de Wenger. Es decir, él es entrenador de una entidad y él debe tener sus satélites, él no la entidad. Y le pasan unos informes a él y él decidirá la entidad, que seguramente él tendrá que ver algo. Como si Guardiola ve un jugador y decidirá él o decidirá el equipo técnico que tiene Guardiola. Es decir, esto no, yo lo que te quiero decir es que esto funciona de esta manera. Bueno, fíjate es decir, punto... que el Barcelona tiene ojeadores, tiene gente mirando y también hace lo mismo. Pero bueno, es decir, si nos ponemos en ese plan, va a llegar un momento en que digan los clubes, a mí no me interesa. A mí no me interesa. No me interesa cantera. A ver, ¿cuánto valen los del Español? Para que venga Wenger y se lleva el bueno, no me va a la cantera la pero tiene que pagar, y luego no es seguro que triunfe. Tenéis que aplaudir la formación del chaval. Paga por los mejores. No, mira, se lleva lo mejor. Llega a la tienda y dice, yo me llevo esto. Y si los otros se estropean, es tu problema. Si tenemos un caso muy... Hay que proteger las canteras. No, sí, eso está claro. Escucha, pero la ley respalda esto. En España no. Sí, pero en Inglaterra sí. Claro. En Inglaterra lo pueden hacer. Es que tienen ventaja. Entre ingleses no lo pueden hacer. Lo tienen que hacer en España. Claro. Pues que cambie la ley. Al Real Madrid la cantera hace 2 o 3 años, y no sé ahora, pues hace 2 o 3 años le costaba 6 o 7 millones de euros cada temporada. Y al Barcelona más. Son 250 y tantos chavales que tienes ahí con sus correspondientes entrenadores. Al año, al año. Con sus correspondientes jugadores y con sus correspondientes managers. Porque todos estos chavalitos de nada tienen su manager. Siguiendo el hilo de lo que estamos hablando, de lo que ha dicho Enrique, de lo que ha dicho Miguel, vamos a ver. El Barça tiene Rafa Alcántara, Thiago. Té també el Jonathan Dos Santos, ha tingut el Giovanni Dos Santos. Tot això ens sembla perfecte i, en canvi, no ens sembla perfecte que vingui un club de fora a importar-se un jugador. Per favor, o sigui, jo crec que no podem ser tan papistes. Però que lo estás haciendo tú, que lo estás haciendo tú. Perdona, és igual. Messi va venir a Barcelona en 2 anys. Molt bé, nois. Hem de parlar de moltes més coses, però 2 consells ràpids. El primer, si la vostra empresa està en crisi, escolteu bé, si la vostra empresa està en crisi, el grup GV us la compra. Grup GV adquireix la vostra empresa salvant-la del seu tancament i de manera ràpida i eficaç analitza la viabilitat del vostre negoci reflotant-lo i aportant solucions. Si la vostra empresa arriba a una situació límit, confieu amb GV, amb GB. Però dic GV perquè és com es pronuncia el grup. Informeu-vos trucant al 902 43 15 90, 902 43 15 90 o entreu a la web info@grupgv.com. I aquest cap de setmana, Alfredo, després en parlem, hi ha jornada de Lliga. Dale, Alfredo, un par Els hi portes a Mallorca, no? Perquè tal com estem... Farà falta, Una ampolleta de Fosprin Plus és el que es prendran ells mitja hora abans de començar el partit. Vosaltres podeu fer el mateix mitja hora abans de practicar el vostre esport predilecte, o en aquest cas, Fosprin Plus, que és el que prenc jo per desenvolupar una miqueta la ment. Al matí ens aixequem, estem amb el Cárdenas, posem 2-0, després aquí. Com aguantes? Doncs amb una ampolleta de Fosprin al dia, i no ho dic en conya. Ginseng, jalea real, vitamines de venda herbolaris i botigues especialitzades. 5 minutets i us expliquem més cosetes aquí a la ronda. Fins ara. Llega a su fin y con él muchos empresarios ven desvanecerse años de trabajo, ilusión y sacrificio.
Gutschen Bergelsa adquiere su empresa salvándola de su cierre y de manera rápida y eficaz analiza la viabilidad de su negocio reflotándolo y aportando la solución. Si su empresa llegó a una situación límite, confíe en Gutschen Bergelsa. Totes les reaccions, totes les opinions. Demà en el Diari Esport. Esport, sempre amb el Barça. Esport, sempre amb el Barça, ja ho sabeu, en allà llegireu la millor informació. I us parlo també de Donai Automoción 2000 i la quinzena fantàstica. Uns preus increïbles si el que voleu posar és un Ford a la vostra vida. El nou 4K quilòmetre zero des de 9.000 euros, el dièsel Fiesta quilòmetre zero des de 11.000, el nou Kuga quilòmetre zero des de 22.500, tots amb 5 anys de garantia, descomptes en vehicles de gerència i vehicles nous de fins a 9.000 euros. I si compres abans a final de mes et fan uns regals impressionants. Donai Automoción 2000, el teu concessionari Ford a Barcelona. Hem parlat de Pep Guardiola, d'Alves, de Toral. Per cert, el tema Alves no em deixarà malament ara el meu amic Sandro, no? No. Renovarà segur perquè jo m'he mullat des de fa mesos aquí i he dit que en breu tindrem notícies. Convencido de que sí, además creo que es una de las cosas que le prometieron a Guardiola cuando renovó. Està més a prop del que ens pensem, no? Que Alves tarde o temprano al final renovaría. Yo creo que sí. Pinto avui ho ha dit, que està al caure la seva renovació. Pinto renovará la semana que viene, posiblemente a finales de la semana que viene, que vendrá Juan Maraver, que es su representante. En principio, un año. Él quería firmar 2 para asegurarse ya su retirada, porque tiene casi 35. Y falta Erika Vidal, que entre la semana que viene y la próxima, su representante francés también vendrá y renovará. Aquí sí podría ser 2 años o 1 más 1. Y luego dejarle abierto. Que le renoven, que este és una bèstia. Escoltem Pinto, que és un tío que cada cop em cau millor, de veritat. Cierto es que mira, me han comunicado que su intención de que yo continúe, puesto que están muy contentos con mi trabajo y por supuesto yo estoy muy contento también de estar aquí, por lo que para la semana que viene imagino que ya que en las dos partes estamos prácticamente de acuerdo, o sea, no creo que vaya a demorarse mucho más. Las bajas que podemos tener pues son jugadores importantes, pero como también tenemos otra gente que lo van a suplir y sabemos que van a estar ahí al 100% y que van a hacer que no se note tanta la diferencia, ¿no? Porque son gente que están más que preparada y lo demuestran cada vez que salen. Por lo que, por supuesto, echaremos de menos a esta gente, pero tenemos otros también que lo van a suplir con total confianza. Sobre todo, por encima de todo lo que está es el equipo, el grupo, y el míster es sabio para saber lo que el grupo necesitará y seguro que pondrá lo mejor para el grupo y será lo mejor para el grupo. Nada, yo también estoy enamorado y la verdad que es el mejor sentimiento que se puede estar cuando uno está más feliz y es lo que vemos a Piqué, que está feliz, que no le influye en nada y al igual que él yo estoy enamorado de mi mujer. ¿Y qué le das a Messi que te quiere tanto? Lo que a todos. Amor, le doy a todo el mundo amor. Pregúntale. Qué grande, Qué crack és este tio, en sèrio, José Manuel Pinto. I com hem explicat aquí, molts cops se li ha faltat el respecte a un porter que en èpoques pretèrites va ser Zamora de la Lliga i jugant al Celta, no jugant al Barça, al Madrid, no, jugant al Celta de Vigo. Aquest senyor va ser vino para 6 meses, como ha recordado él, y año a año, me parece que esta es su 4ª temporada, lleva 3 y medio y se ha integrado perfectamente. I que bé cau a la plantilla, que bé cau al públic, és que hi ha gent que té duende, ¿no? Yo creo que hay que destacar la mano que le metió el otro día un golpeo de Llorente. Sí. Espectacular esa mano que sacó porque sí, es que y en el córner sale lo Mazinger y lo rechaza de puño. Sí, mira, el Barcelona lo que necesita es un portero que juegue bien con el pie y Víctor Valdés lo hace. Si este chico mejora con el pie es un porterazo, porque en la portería ya ha demostrado que tiene muchos reflejos. Va a tener trabajo, que tiene 2 partidos seguidos, Mallorca y València de AUPA. A mí me parece que va... I com valoreu les paraules d'Ibrahimovic? Perquè és que aquest home ha tornat a anomenar filòsof a Pep Guardiola, ha dit que no va triomfar al Barça perquè el Barça de Pep Guardiola hauria d'haver adaptat la seva forma de jugar a ell, textual, perquè diu, yo costé 70 millones y el Barça tenía que haber adaptado el juego a mi forma de Sigue pensando que era mejor que Messi. Sí, sí. O sea, es increíble. Y luego dice que él mataría por Mourinho. Sí, eso lo dice como mala leche, porque sabe que de dónde puedo hacer daño yo. Pues hablo comparando de Mourinho, que está con en el Madrid. Guardiola. Yo, la verdad es que, mira que Ibrahimovic me parece un buen futbolista, pero cada vez que habla mete la pata, no da una, porque decir eso de es que yo costé mucho dinero, tenían que haber jugado según mis características, pues mira, lo mejor que se puede decir, entre otras cosas, demuestra ser poco futbolista. Lo mejor que se puede decir de Ibrahimovic es que este año Villa, cuando quedan 5 meses para el final, lleva los mismos 5 meses de Ibrahimovic fueron nefastos, ya lleva los mismos goles que él. Lo mismo. Y Villa costó la mitad. Con eso ya
Aquesta és una de les grans errades del Barça. Perdre, Miquel Coromines, un tio com Eto'o, que acabava de marcar un gol a la final de la Champions, portar aquest personatge, perquè al final ha resultat ser un personatge... En principio, Albert, es inexplicable que fiches al mejor jugador de Europa, es decir, porque todo el mundo lo daba como el mejor jugador de Europa, Sí, sí. todos. Máximo goleador del Milán, es decir, y viene y no encaja. Y no encaja. Es decir, escuché un día una entrevista que estaban 6 meses sin hablarse. Sí, sí, lo volvió a repetir él. Sí, pero antes quería yo comentar en el tema de Guardiola, de que hablaba el catedrático, hablaba de que no estaba de acuerdo, que parecía el presidente. Hoy en día, y eso es lo que creo que reclama Mourinho, ¿no? Hoy en día el entrenador tiene que ser gestor, y es gestor. Entonces, la parcela deportiva cree que la tiene que dominar él, y hay otra parcela. En este caso del Barcelona está muy claro que la ha puesto Pep Guardiola, pero yo estoy seguro que delega en todos, es decir, porque él no se puede repartir. Él lo que hace es que llega a las 9 de la mañana al Nou Camp o a la zona deportiva del Barcelona y se va a las 9 de la noche y está todo el día allí y está gestionando, pero por ahí... Es decir, el Barcelona... Estoy de acuerdo contigo, pero hay un tema de política de club que yo no tengo tan claro. Mira que soy 100% guardiolista y creo que lo está haciendo muy bien, pero yo no sé hasta qué punto en los clubes modernos el entrenador tiene que fichar a los jugadores. Porque claro, tú imagínate que llega Mourinho y trae a 4 futbolistas... Sobre todo, Alfredo, cuando firma por un año. Yo lo que no creo que sea de recibo es que el entrenador firme por un año... Te viene Capello al Real Madrid para y te trae 8 jugadores que luego se van a ir. Yo es lo que digo, si el Barça le trae a Fábregas a Guardiola moralmente, yo digo que així de clar. Está obligado a estar en el Barça los mismos años que Sés. Si hace una oferta... Lo que pasa es que es un bonito debate, igual un poquito sesudo. ¿Es verdad o no? Es un bonito debate, pero ahora vete al otro lado. En el Atlético de Madrid, Quique Sánchez Flores quería a Manu del Moral, que está en el Getafe, y le han traído a Juanfran. Juanfran ahora no juega. Entonces dices, ¿ese es el modelo bueno? No. Pero Quique está... Claro. De lo que se trata es de trabajar en equipo. Hay un término medio. ¿Qué es lo que hace Guardiola para trabajar en equipo? Poner a su gente. ¿Qué es lo que intenta hacer Mourinho en el Real Madrid? Que sea su gente. Pero claro, ¿por qué le traen a Juanfran a Quique Sánchez Flores? Porque no le quieren la temporada que viene. Muy rápido, Quique Sánchez Flores va fuera en breve del Atlético de Madrid. Yo creo que él sabe perfectamente que no sigue. En cuestión de nada, ¿eh? Yo creo que no acaba ni la temporada. Y vamos, es mentira que haya negociado con el Sevilla. No está negociando con nadie. De momento no ha recibido ninguna oferta, pero él y todo su equipo saben que no van a continuar. Aunque nadie les ha dicho nada, que no van a continuar. Lo tienen clarísimo. Doncs escolta, hem anat Lo fins que a no la... saben es si terminará la temporada. Sí, eso sí, yo creo que sí. Pero que no van a seguir, seguro. Segurísimo. Y que no han negociado con el Sevilla, en el fútbol seguro. todo es posible, ¿eh? Bueno, eso es verdad. Espérate que al final, En el fútbol yo he visto de muy buenas. Ellos están pendientes de las ofertas Yo que... tuve una en el Hércules, estaba entrenando al Hércules y gané un partido, estábamos de vacaciones y me echaron. Es decir, y estábamos todos celebrando la Navidad y llegó el presidente y dijo que no me aguantaba y me echó. ¿Y no Y te habíamos comiste los ganado. turrones? Nada. Por eso te digo que en el fútbol... Que en el fútbol, ojo, fútbol es fútbol, como decía Buscot. Hem anat a la redacció del diari Esport per acabar de rematar el tema Guardiola i hem preguntat si Pep Guardiola és el millor fitxatge d'aquesta temporada. Sí, evidentment, la renovació de Guardiola era la notícia més esperada per tots els culers, per els mateixos jugadors, per la junta directiva, per l'estaf tècnic. Jo crec que renovar Guardiola significa mantenir el model, assegurar-se el projecte i, sobretot, tenir molt clar que l'estil que ha portat el Barça a conquerir 8 títols sobre 10 possibles es manté. No? I al mateix temps, la bona notícia pel Barça de la renovació de Guardiola és la mala notícia pel Real Madrid. No? Perquè si una cosa tenim clara és que mentre Guardiola sigui entrenador del Barça, el Real Madrid mai podrà arribar a jugar com juga el Barça i això segurament li impedirà guanyar els títols que aconsegueix el Barça. Que és del gremio. Doncs això és el que deia Lluís Mascaró sobre la renovació i el fitxatge de Pep Guardiola. Més cosetes, Maradona ha parlat també sobre Mourinho i sobre Guardiola. Ha dit que els dos són bons entrenadors, petit resum, però que li agrada més Mou que Pep. Bastante más, que mataría por uno y que por el otro no. Sí, no? Un altre que fuma com Libra. Un altre que fuma com Libra. Bueno, aquest està clar que fuma, Libra no ho sabíem. A mí me sorprende mucho que Maradona haya hecho unas manifestaciones sobre Marcelo, que es el mejor jugador, y resulta que no dice por qué no jugó el otro día. Es
Es decir, tendría que decir Y precisamente... aparentemente la entrevista está hecha ayer. Maradona... Yo me lo encuentro a veces en un centro comercial allí en el norte de Madrid. Maradona ha dicho... Con su novia. Viene mucho a Madrid, se pasa la vida. Está engordando otra vez, se conoce que come bien en Madrid. Se pasa la vida. Ha dicho Me Maradona gusta mucho ver que aparatos electrónicos y tal, yo le veo. Y bueno, es un revuelo el que monta por donde pasa que no veas. Pues ha dicho que cree que Agüero jugará en el Real Madrid. Fijaros que hoy Radio La Red, que es una radio de mucho prestigio allí en Argentina, ha dicho que habría una oferta de 45 millones de euros, que el Madrid estaría dispuesto a pagar los 45 millones, que es la cláusula actual, y que Agüero la temporada que viene jugaría en el Real Madrid. No voy a decir nada a Maradona. ¿Tú no crees que le vendría bien? Yo creo que sí. Un par de cajas, ¿no? A todos nos viene bien esto. No, sí, al cualquier, no, de verdad. Esto es maravilloso. Oye, hoy es jueves, yo no mamá. La semana pasada se llevó uno, Juan Carlos, se ha venido risueño. Jueves es día de Montaner Diagonal, ¿sabes qué hay ahí, no? Hoy es día de luz de gas. Un par de gin tònics caen, taxi, la tita d'alcohol killer, vitamina B6, vitamina B12. I mañana com a nou. I demà com a nou. Podeu demanar a la discoteca mateix, a restaurants, a bars, a cafeteries, a benzineres fins i tot, alcohol killer, vitamina de la bona per començar el dia en energia o per anar-te'n a dormir tranquil·let, Jo no em passo mai dels 2 gin tònics, crec que és la mesura perfecta, Però escolta, una llauneta i te vienes arriba. Dit això, parlem de Cesc i Walcott, però ja en clau futbol. Cesc arriba segur al partit del Barça, perquè aquest no se'l perd. Aquest jo crec que jugaria fins i tot coix. Sí, tenía una pequeña rotura en los isquiotibiales. Ayer se retiró más por precaución y Walcott se retiró en camilla con el tobillo torcido. Estuvo trabajando durante toda la noche diciendo que si hiciera falta estaría trabajando todo lo que sea para llegar. Él quería llegar porque este fin de semana juega la final de la Carling. El domingo. El Arsenal hace contra el Birmingham, creo que sí, el Birmingham. El Arsenal está siempre luchando por todo, pero lleva 4 o 5 años sin ganar ningún título. Está en 4 competiciones. Pero no ha ganado ningún título en los últimos años. Y es el primero que podría levantar como capitán Cesc Fàbregas. Tenía unas ganas enormes de llegar a la final. Pues bien, no va a poder estar. Hoy el Arsenal ha emitido un comunicado y ha dicho que está fuera de la final. Todo apunta a que estará entre 7 y 10 días. Es decir, que la semana que viene podría regresar, presumiblemente para la víspera. El tema es ver cómo está de ritmo, porque es increíble, estará 2 semanas. No consigue llegar. Se lesiona muchas veces, al 100% contra el Barça. Y cuando sales de una lesión, nunca, es decir, siempre tienes el miedo de recaer. Mai vas a tope, ¿no? Nunca. Y los isquios... Hay lesiones por estrés. Oye, el que se ha recuperado es Cristiano en un día. ¿Quién? Cristiano Ronaldo en un día. Pero ahora hablamos del tobillo de Cristiano, porque es verdad que ha entrenado, pero... ¿Y Walcott también llega al... Walcott es más dudoso. El tobillo de Cristiano jugará seguro. es lo mismo. Arribará seguro. Yo no lo tengo tan claro. Tiene varios jugadores, el central con Cielny, tocados. Vamos a ver. ¿Y las molestias en el isquio tú crees que le harán jugar con precauciones? Sí, bueno, la molestia, normalmente en el isquio tienes una rotura. Entonces depende de la grandeza. Eso es 1 centímetro. Claro, entonces, pero si hay rotura, quiere decir que tiene que cicatrizar. Es decir, lo que hace el Barcelona actualmente es que están con los factores de crecimiento, es decir, licuan la sangre del propio y se la inyectan a la herida para rehabilitar. Para que cicatrice antes, no? Mucho más rápido, es decir. I més cosetes, hem parlat de Cesc i de Walcott, però mira que curiós que jo valori el gest d'un jugador del Madrid. Ja sabeu que jo de merengue tengo poco. Però, sincerament, veure com va reaccionar Benzema després de marcar el gol al camp de l'Olímpic de Lió, al igual que veure com va reaccionar Villa, a mi m'emociona, perquè em demostra que el futbolista es alguna cosa més que... Ha jugado en el Olympique de Lyon. Bueno, lo digo porque tuviste Cesc como celebró... No ha jugado en el primer equipo del Barça, hombre. Ahora el Barça, hombre. Pero si lleva 5 años... Ha mamado Barça. Pero si él dice que es del Barça de toda la vida. Tuviste cómo celebraba los goles, que parecía que había ganado la Champions. Se ha puesto la camiseta del Barça. Acaba de decir Alfredo que es la primera Yo no vez quiero a que Cesc en el Barça, lo siento. Bueno, nada. No quiero, y voy a empezar la campaña para que no venga. Que el Arsenal en los últimos 3 o 4 años puede ganar algún título porque está metido en 4 competiciones. Y el chaval que tiene una gana de ganar algo que no te puedes ni imaginar, resulta que no tiene que celebrarlo. Pero qué respeto le demuestra a su equipo, ¿no? Si es que es tan culé, a lo mejor no lo es. Luego os pide perdón. Luego ya, si está yo estoy contigo, yo ahí discrepo con Albert. Pues yo he visto a Benzema. Una cosa es volverse loco celebrando el gol y otra es que por respeto como capitán que es del Arsenal y ante su público en su estadio, por eso Benzema no lo celebró, porque sabía que lo iba a celebrar Florentino, ¿sabes? Que toda la fiesta se le iba a llevar. Pues oye, que se quede en el Arsenal, que aquí de momento el que celebra los goles es Thiago, y es Busquets, y son los jugadores esto es muy general, esto está muy extendido aquí. Albert, es por decirlo de allí. Lo de Cesc, hay mucha gente que no le quiere. Yo aquí en fet enquestes i ha guanyat. Sempre que he plantejat una enquesta, el no, Si la gente pensara que Cesc Fàbregas no va al Madrid, muchos no insistirían con él. Y tanto.
Muchos. Y más teniendo a Thiago como está subiendo el chaval. O sigui, et dic jo que gastar-se 50 milions Con este equipo, ara mateix no és tan popular com Yo creo que el año que viene suben a Thiago al I la Barça. directiva no vol hacer. Y puede que Oriol Romeu también, ¿no? Que es más defensivo. I Sergio Roberto, que és una autèntica meravella. És que hi ha molts bons jugadors. Per què qüestioneu que el Cesc celebri com un possès gols en contra del Barça? Aviam, amb el cas del Cesc... Pues pensar que no va fer un segon, i em justifico. Amb el cas del Cesc estem parlant d'uns escollits al món que, sent molt jovenets, són ultramilionaris. Per tant, quan són ultramilionaris, no els hi cal, diguéssim, una vinculació econòmica que els forci a. Ara bé, agafem la majoria d'audients, jo mateix. Em dic, escolta, mira, saps què, Enric? I et faig una oferta perquè em cantis l'himne del Madrid i a més t'emocionis. I que si m'emociono, et bramo com un criu. Sí, doncs jo no, Bueno, doncs, això vol dir que tu també ets d'aquests privilegiats amb una cartera que han de venir 3 trailers a buscar. No, però no és una qüestió de cartera, és que no podria. T'ho justifico. No podria tornar a casa. De fet, jo he tingut ofertes, per fer un programa d'humor del Madrid i vaig dir que no. Escolta, Albert, t'ho justifico. Últim partit del Figueres. Jo com a president, i ens jugàvem el descens contra el Barça B. El Barça B descendia de tercera divisió. Vam guanyar 3-0. I jo vaig cridar els gols com un animal. El Figueres era la meva empresa. Pero el Barça B ya estaba descendido. Contra el Barça B. El Barça B estaba descendido, ¿de acuerdo? Però jo vaig cridar els gols com un animal. Evidentment, si tu em talles a mi la sang, em surt la grana. Però jo ho estic comparant amb Benzema i amb Villa. I jo no dudo de si No podéis dudar ni del barcelonismo de Cesc Fábregas, ni de su catalanidad, ni nada. No, pero si yo no dudo, solamente digo que Benzema no celebró el gol y que Villa tampoco. Y son dos ejemplos de una semana. El caso de Cesc, piensa que ha estado la mitad en el Barcelona y la mitad en el Arsenal. Que es el capitán. No, es decir, él lleva más... Es que no diga tanto que es culé, que diga que es winner, ya está. Hombre, ya, exacto. Pero no te llenes la boca diciendo que eres tan culé y que amas tanto al Barça y luego resulta que estás celebrando los goles como poseso. Pero tú no imagínate tienes ningún respeto al Barça. Ninguno, como no lo tuviste cuando te fuiste con 16, ya está, no le ha tenido ningún respeto. Es que al Barça no le ha tenido ningún respeto, ninguno, ni a los 16 ni ahora. Que no nos venda la moto que es culé, porque yo no me lo creo. Lo que tú vienes a decir que es verdad. Porque un culé auténtico no hace lo que hace Cesc, ya está, yo no lo haría. Es que él está más en deuda con el Barcelona que el Barcelona con él. Y me parece un extraordinario futbolista, pero que se quede en el Arsenal. A mí me parece que no, es decir, a mí con el que está en deuda es con el Arsenal, el que ha apostado por él ha sido el Arsenal. Correcto. Es decir, lleva más tiempo en el Arsenal que en el Barcelona. Pues entonces que lo diga. Y además lleva... Yo creo que también está en deuda con el Barcelona. No, ni mucho menos. Ni mucho menos. Y ha jugado hasta los 16 años. Pero que también... La formación como futbolista la ha recibido en el probablemente la deuda con el Barça. Ahora el Barça está pagando. El chaval es de aquí. Que yo sepa, cuando va al Arsenal ya es campeón del mundo o subcampeón. Sí, pero con 16 años. Y me parece que juega en el Barça. Escucha, es decir, el Arsenal se fija en un jugador que es internacional español que viene del Barça. A ver, él se pasa no estaba en el Arenys. 5 o 6 temporadas en el Barcelona y lleva 8 en el Arsenal. Al primer nivel. El agente es decir, Albert, tienes que entender. Pero si yo no digo yo entiendo lo claro. Yo el que vull dir és que és ell el que s'omple la boca dient que és culé, el que es posa la samarreta... Perquè és d'aquí, perquè li fa il·lusió. La deuta amb l'Arsenal, per això, aquest any ja se l'han cobrat, també t'ho he de dir, La deuta amb l'Arsenal, aquest any Cesc tanca, fa return i hasta aquí hemos llegado i l'any que ve no l'aguanten a l'Arsenal ni amb 3 camions plens de cadenes, L'any que ve, Cesc probablement, jo n'estic pràcticament convençut. Una altra cosa és una altra discussió, si cal o no cal. I no estic pràcticament convençut que acabarà vestit de blaugrana. I si no... Estem parlant d'un jugador... Estem parlant d'un jugador que no juga a la selecció espanyola. És a dir, que la selecció espanyola n'hi ha de millors que ell. És a dir, això... Miquel, jo estic convencido que no juga a la selecció espanyola, d'acord. Que hi ha millors que ell a la seva posició, depèn de l'esquema de joc que faci jugar. Jo te vull dir que l'Arsenal juga. És a dir, és l'ànima. Clar. I el Barça no és titular, el Barça no és titular segur. Sentir-se escoltat és molt important, El Barça no és titular. No, perquè aquí treus a Busquets, tu poso fàcil, a Busquets, a Xavi o a Iniesta, aquí treus, a cap dels 3. No és millor que cap d'aquests 3, perquè tampoc ho és a la selecció espanyola. Es decir, no vendría de titular. Yo creo que si Cesc cuesta... española juega un partido al mes y el Barça juega 70 partidos en la temporada. Yo creo... Van a jugar los mismos todo el rato. Pero en el Mundial, ¿cuánto jugó Cesc? Y hay veces que juega... menos, la verdad. Hay dos cosas... juega adelante. Hay dos cosas que hay jugadores que no... Perdona, hay jugadores que no desean. Es decir,
que quieren jugar. Bueno, Es decir, él yo creo está que jugando... el 90%. Claro, quiere jugar siempre. claro, y más de Pero este eso es nivel. razonable. No, me refiero que a lo mejor en el Barcelona hay dudas, pero en el Arsenal no hay ninguna duda. Es decir, claro. Yo creo que Entonces, hay dos cosas. Mira Una, lo que... referencia del Mira, Arsenal. te voy a poner un ejemplo muy sencillo. El de Kaká, que no jugó el otro día. Que yo digo, vaya declaración de intenciones que hace Mourinho no poniendo ni a Marcelo ni a Kaká, que era el momento ideal para ponerlo a los dos. Porque si pasa algo, está Kaká y está Marcelo. Ha pasado, es decir, que han empatado 1-1, han dado una mala imagen, pero la declaración de intenciones que hace Mourinho es... Claro, y Kaká... Espera, y Kaká, espérate, porque los futbolistas también tienen sentimiento, y sí que es verdad. Y que lo que quieren es jugar. Eso mismo, No, pero entonces... yo te digo una cosa, yo creo, punto uno, que si Cesc viene al Barcelona, desde luego sería titular en la selección española, muy probablemente. Le ayudaría mucho a ser titular en la selección española. Yo te pregunto, ¿quién quitas? La temporada que viene. Y segundo, si viene al Barcelona, costando 45 millones, jugaría muchos partidos. No te digo si fuera titular indiscutible, pero ya se buscarían que jugara casi siempre. ¿Que a quién quitas? Bueno, mira, Iniesta puede jugar arriba, puedes cambiar a Pedro. Bueno, un día no juega Pedro, otro día no juega Cesc, otro día no juega Xavi, otro día no juega Iniesta, otro día no juega Busquets. No ocurre eso en el fútbol. En el fútbol juegan los mejores. Y hay una continuidad. Es decir, eso lo puedes hacer con un jugador, con uno, que va rotando a ese jugador. Pero el Barcelona que está rayando la perfección de toda la historia... Está claro. Pues yo creo... Es cuando Messi y Iniesta juegan en el mediocampo. Porque es cuando sube el porcentaje de categoría. Y tiene el pivote, fíjate tú lo de Mascherano. Pues yo creo que si pagan 45 millones por Piensa en Iniesta... Mascherano, que era indiscutible para todo el mundo. Pero, no juega. Pero ya sabía que venía como suplente. Él sí que viene aquí pensando que yo creo que no, No solo eso, es que vale la mitad del Cesc. Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que no. Yo creo que él sí viene pensando. Yo creo que no. Yo creo que no. Es que el pivote titular... Un jugador indiscutible en Pero la es que selección. viene a un club en el que el pivote titular es el titular del campeón del mundo, ¿eh? Yo creo que él cree que puede ganarle a Busquets. Hombre, claro, es que será más profesional seria. Lo pregunto ahora mismo en el Facebook, ahora mismo. Algun dels espectadors de la ronda, de veritat, i penseu que jugaria un partit contra el Madrid, una final de la Champions, tots els jugadors disponibles. Cesc és titular, si tens a Cesc al Barça o no. El año que viene... Ni uno solo lo pone de titular. El ni uno año que viene, ni uno, que en el son 11 tipo. 12 meses. O sea, ni uno. Que cambia el fútbol. A lo mejor sí, a lo mejor uno. Yo creo que Cesc tiene muchas menos dudas de su rendimiento deportivo en el Barça, es decir, de que él jugaría aquí muchos minutos y yo creo que lo tienes garantizado. Tiene mucho más claro eso a que el Barça vaya a hacer el esfuerzo de pagar el dinero que el Arsenal quiere por Pero Juan Carlos, que Cesc no es un jugador que se acomode en el banquillo, ¿eh? Que se fue. Yo creo que le han dado todas las pistas. Yo creo que no, Juan Carlos. Sin embargo, económicamente... Yo creo que no. Os voy a decir el por qué en el Barça no encaja Cesc. Otra razón, porque Cesc no encaja al banquillo. Estando Xavi y Iniesta... Dejadme que os explique una cosa. A Cesc no le gusta nada el banquillo, de hecho, con la selección tiene algún problema. No, con la selección se ha ido cabreadísimo el último día y vosotros lo sabéis. Que es un toro... ¿Lo sabes? ¿Lo sabes? Que en el último partido se borró porque su relación con Fernando Hierro no es muy buena. Perfecto. ¿Y por qué? Porque no aguanta el banquillo. Y Guardiola no aguanta a los que no aguantan el banquillo. Es que al año Cesc es un problema. El partido contra Colombia él tenía la semana siguiente el partido del Barça. Tenía el partido de fin de semana de la Premier. Está en un momento de forma, ahora se ha lesionado, pero está en un momento de forma buenísimo. Yo creo que pasaron muchas cosas por su cabeza. ¿Sabes qué pasa? Yo no me atrevo a decir que se borró, pero pasaron muchas cosas por su cabeza y para mí yo te digo, Cesc ha tenido problemas con un peso específico del Barça que no se ha hablado durante 2 años. 2 años sin hablarse con uno de los cracks del Barça. Con Xavi, ¿no? Vale, con Si Xavi. hubiera sido un partido importante... Cesc Fábregas no aguanta estar en el banquillo. Y en la selección está de mal humor y está con malas caras y está cabreado con Hierro y los que siguen la selección me lo han dicho y lo saben. Es decir, y Guardiola no aguanta a los que no aguantan el banquillo. Sabe que tiene ahí. Por lo tanto, no traigas a un jugador, Pep, que sabes que te va a traer problemas. Tiene razón. Porque o viene de titular o Cesc te la va a liar. Porque Guardiola es así, ¿eh? Guardiola no quiere problemas con los jugadores. Por eso. Y con Cesc lo va a tener si no juega. Yo creo que por eso renueva de año en año y yo creo que se... Hasta que no vea el vestuario bien controlado, no sigue. Pues con Cesc Fábregas no va a tener un jugador yo creo que habla no lo con es. todos y que necesita que todos lo respalden. Yo lo he comentado antes, pero Guardiola habla con Cesc. Yo creo que ese tema yo lo han tratado. Es decir, yo creo que Cesc sabe perfectamente. Pero lo otra que va cosa a es que jugar, Cesc se vea de suplente en un Barça Madrid o de suplente en una final de la Champions. Guardiola habla con todos. Eso no lo aguanta nadie. Eso no lo aguanta nadie. Y ahí tendrá un problema. Albert, el Barça... Anda que Mourinho te garantiza titularidad. Albert, estic d'acord amb tu. El Barça no necessita a dia d'avui a Cesc Fàbregas. A més, un jugador que se'n va anar en el seu moment
el Barça no pot pagar 40 o 45 milions per recuperar un jugador que va estar al Barça. No, que era tuyo. Adéu-siau i punt. Eso sí que nos envían a Publi. Ara us explico més coses. Fins ara. Eso sí que lo entiendo. Más de San Lleín. Naturaleza, romanticismo, gastronomía. Un lugar inmejorable para celebrar su boda a tan solo 20 minutos de Barcelona. En Vilanova del Vallès. Más de San Lleín. 93 845 88 22. O visite masdesanlleí.com. Más de Sant Lleí, un lugar repleto de encanto. Un lloc increïble, Mas de Sant Lleí, a només 20 minuts de Barcelona, un paratge increïble on l'alta gastronomia s'unifiquen amb aquests arbres, amb aquests boscos, amb aquest lloc que pots aterrar amb helicòpter per assolir l'autèntica excel·lència. Mas de Sant Lleí, a Vilanova del Vallès, a només 20 minuts de Barcelona. Aquí veieu sobre impressionat el telèfon i també la pàgina web. Abans us he dit el que passa amb betclic.com, oi que sí? Que si entreu a betclic.com, a l'hora d'enregistrar-vos, teniu un bono sin riesgo. Fins a un màxim de 20 euros, aquests 20 euros no els perdreu de cap de les maneres. Podeu fer l'aposta que vulgueu. Si encerteu, us donaran tota la pasta, però si falleu, us tornaran aquest primer ingrés fins a un màxim de 20 euros. Per tant, zero risc. I tinc aquí algunes cotitzacions. Comencem a obrir boca, que hi ha jornada de Lliga aquest cap de setmana. Comencem pel Mallorca-Barça. Ara us explicarem algunes cosetes de com està l'equip blaugrana i com està el Mallorca, però us demanaré un resultat exacte. Alfredo, tu què dius? Mallorca-Barça 1-1-3. 1-3. Això cotitzaria a 10 euros per euro apostat a betclic.com. Miquel Coromines. 3-3. 3-3. 60 euros. És una pasta, eh? 60 euros per euro. Enric Flix, que d'això sap més que ningú al món. 0-2. 0-2. 6 euros per euro apostat. Juan Carlos. 0-3. 0-3. Això va a 8 euros per euro apostat. 0-0. El 0-0 el tenim a 18 euros per euro. Aquest resultat és el que més cotitza de tots. I també tenim cotitzacions al resultat del descans. El primer golejador va. Qui marca el primer gol del partit? Pedro. Pedro. 4,50 euros per euro apostat. Miquel? Messi. Messi. 3 euros per euro, no està mal, eh? Menos. Enric? Doncs Messi. Messi també 3 euros per euro. Què decir? Piqué. Piqué? Ara m'ho diu el Marc, que ho està mirant. 18 euros per euro apostat. Eso es muy difícil. Pinto. Jo no puc donar. Jo no puc donar. Tu has dit 0-0. Molt bé. Escolta, doncs ja ho sabeu, a betclic.com us aniré donant cotitzacions dels altres partits. Però si ens centrem en el Mallorca-Barça, les baixes del Barça són prou conegudes. Sí, hoy ha trabajado Messi, que ha llegado más tarde a la charla de Guardiola, pero no está ni Valdés, que ha estado trabajando en el gimnasio, Xavi, que es baja segura, y los dos laterales, ni Alves ni Puyol, con lo cual tienen que entrar Maswell y Adriano. Vamos a ver si hace alguna rotación o no, porque no está para hacer muchos cambios Guardiola. Yo creo que va a jugar con Pinto, va a meter a Adriano en la banda derecha, a Maswell en la izquierda, con Piqué y a Vidal, con lo cual Milito está participando muy poco en los últimos tiempos. No creo que haya ninguna sorpresa. En el medio campo, por Xavi, lo normal es que entrara Keita, jugaría con Iniesta y con Busquets, y arriba Pedro, Villa. Que juegan sábado, jueves, martes, ¿no? Tienen partido sábado, partido jueves, partido martes. Sábado, miércoles a las 10 de la noche contra el Valencia. Sábado contra el Zaragoza a las 8, que es el día que yo creo que él hará rotaciones, porque el Zaragoza es en casa, es uno de los peor clasificados. Y tienes el martes el Arsenal. Y hay gente como Piqué que puede jugar ese partido. En Mallorca tú sigues apostando por Keita en el centro del campo, ¿eh? Lo normal es que fuera Keita. Es que yo creo que con tantas bajas no puede hacer rotaciones. Mascherano jugará. Jugará Mascherano. Yo creo que ¿Sí? Mascherano Busquets interior? Mascherano Busquets no le ha resultado muy bien. Mascherano més... O sigui, Mascherano per davant
per davant o per darrere de Busquets. Esglaonats, Sí? No un doble pivot. No. A mí me parece que Mascherano y Busquets... No, el Barcelona va a cambiar Yo el veo sistema. más Busquets, Desde el Keita, Barcelona Iniesta siempre hace la propuesta de Per jugar... tenir superioritat al mig camp, perquè el Mallorca... Però si tu, Miquel, creus 4-3-3. 4-3-3. Yo veo más Es decir, Busquets, Keita, Iniesta y o los dos Mascherano. interiores porque el estilo que tiene el Barcelona es este. Es decir, intentan repartir proporcionalmente el terreno de juego y tiene a todos los sitios jugadores. Es decir, Iniesta a veces se va para la derecha, pero aparece Xavi por la izquierda. Es decir, lo que pretenden siempre es un poco repartirse el trabajo. Es decir, que no vaya el lateral derecho a la extrema izquierda, que a veces Alves se va. Y para suplir a Xavi, aparece. ¿con quién te quedas? ¿Con Afelay, que es una posibilidad? No, Keita? yo creo que va a jugar Keita. Oh, Es decir, ¿sí? lo que pasa O que... Antiago, ¿eh? O Antiago. Sí, no, yo creo que lo dejará para el miércoles que juega contra el Valencia. Y luego viene el Zaragoza. Yo creo que el Zaragoza es el partido más difícil de todos, más difícil por el cansancio acumulado de dos partidos en 3 días. Entonces, sabiendo que luego tienes que jugar contra el Arsenal. Es decir, y eso psicològicament te puede crear un desgaste. És que el Barça té dues sortides complicades, perquè el Mallorca, recordem, que va empatar amb el Barça i amb el Real Madrid. És a dir, que el Valencia... que no és un equip fàcil per en casa es muy duro. Y el Es un equipo duro, el Valencia aquí jugó una primera parte espectacular. Exacto. Yo para mí ha sido el mejor equipo que he visto, mira, pero con diferencia. Por contra, Miquel, si el Barcelona es capaz de ganar en Mallorca y en Valencia, tiene media liga ganada. Sí. Porque le quedarían 12 partidos, podría fallar en 2... y a mí me da la sensación de que el calendario ya le permite... Si ganas estos 2 partidos tienes media liga. La clau de la Lliga la tenen València, Villarreal i Sevilla. Perquè el Barça visita aquests 3 equips abans que el Madrid. La clave de la Liga estaría cada domingo. La clau és aquesta. No, però jo crec que... Porque el otro día pudo ser la clave de la Liga si Messi no marca el 2-1. Sí. Si la clave de la Liga ya está cada fin de semana. Tiene margen de error. Lo que pasa es que... Tiene margen de error el Barça porque no tiene el Madrid. Pero estamos a 14 jornadas del final. Si en estas 2 salidas no pierdes, que luego en casa te tienen que venir equipos... Te quedan la mitad de los partidos en casa y la mitad fuera, y de los de la mitad fuera pues fallar en 2. Eso es. Y encima de los de fuera hay algunos que son en campo del Levante, en campos normales... I el camp del Madrid, que sempre guanyem. Pero el sábado, dando por el hecho, más fácil de todos. Eso me ha parecido. Oye, Carlos. Guardiola ha ganado todos los partidos con el Madrid desde que es entrenador del Barcelona. Oye, Guardiola le ha ganado al único equipo que le ha ganado siempre... 5 Copas de Europa seguidas y luego estuvo 32 años sin ganarlas. No, pero al único equipo que le ha ganado siempre como entrenador Guardiola es al Real Madrid, en partido oficial. Lo que no implica que eso vaya a ser toda la vida. Puede ser o no puede ser. Pero puede ser. No, en serio, yo creo que será una sortida complicada. Me ha parecido una falta de respeto lo que tú has dicho y se lo voy a decir a José Vicente Arnaiz. Díselo a Josevi, díselo. A Blandaigos. Ese es el que nos llamó Blandaigos y Gachós, ¿no? El de los Blandaigos y los Gachós. El tontito este. Escolta, parlem de... No le provoque, no ves que ya le han provocado. Pero es amigo de él. Parlem de... Sí, era amigo de él. Era ex amigo, porque yo no puedo ser amigo de un tío que me llamaba Blandaigos y que más nos llamó Gachós, ¿no? Pero con unas faltas de Gachós de arriba. Pero a todos Ahora los dice los catalanes. membrillos, ¿no? Sí, los membrillos, tal. Bueno, yo le llamo tontito, que es lo que es un tontito. Un tontito que no tiene respeto al que le ha dado de comer, que ha sido el pueblo catalán, y el diario Sport, que es donde empezó a escribir. Sí, a mí eso del Campo Nuevo y tal me parece una... Por eso. Bueno, es que él vivió aquí, ¿eh? Él ha vivido aquí mucho tiempo y aquí le hemos alimentado mucho tiempo este personaje. Ya las he encendido, ¿eh? Ya oye, un tío que insulta a todo el pueblo, pues me parece un tonto, y es lo que digo. A Barça TV, és veritat, és així, a Barça TV han fet un resum de lo que li costa al Barça guanyar els equips de Laudrup. Ho veiem. Guanyar un equip entrenat per Michael Laudrup és una assignatura pendent per al Barça, almenys a la Lliga, on amb el Getafe i el Mallorca l'exjugador blaugrana i del Real Madrid no coneix la derrota contra el Barça. No és estrany, Laudrup porta l'ADN blaugrana a les venes i sap perfectament què cal per contrarrestar el joc d'atac del Barça. Un jugador que juega tan bien al fútbol como es su caso y que le gusta tanto el fútbol y que metodológicamente seguro que el hecho de que le guste el fútbol también está muy bien preparado. Seguro que es un excelente entrenador. 2 empats i una victòria és el bagatge de Laudrup contra el Barça com a entrenador del Mallorca i del Getafe. A l'últim precedent, el Mallorca va arrencar un empat a 1 al Camp Nou en el partit de la primera volta de l'actual Lliga. El tècnic danès va plantejar un partit de contenció que va aconseguir aturar la llau de joc ofensiu blaugrana. Michael Laudrup va entrenar el Getafe la temporada 2007-2008 i es va convertir en un malson per al Barça, ja que l'equip de Rijkaard no va poder guanyar cap dels 2 partits de Lliga. Al Coliseo Alfonso Pérez el Getafe va guanyar per 2-0 i va superar un Barça molt desdibuixat amb un futbol agressiu i atrevit.
En el partit de la segona volta jugat al Camp Nou, el marcador va ser d'empat a 0. El públic va acomiadar l'equip amb mocadors, després un fluix partit que, malgrat tot, el Barça va mereixer guanyar per domini i ocasions. En canvi, l'Aldrup no té un bon record del Barça en la seva primera etapa com a entrenador a les files del Brøndby danès. Va ser el 7è final de la Copa de la UEFA l'any 2004. El Barça va superar l'eliminatòria guanyant els 2 partits per la mínima. En el partit d'anada, jugat a Copenhague, un gran gol de Ronaldinho va donar la victòria a l'equip de Rijkaard en un partit poc brillant però efectiu dels blaugranes. La tornada, la superioritat del Barça va ser més evident i el conjunt de Rijkaard es va imposar per 2-1 amb gols de Luis García i de Cocu. Doncs Michael Laudrup, un jugador boníssim al Barça, boníssim al Real Madrid y un buen técnico. Guardiola no ha ganado nunca los equipos de Laudrup. Por eso es el que decíamos aquí. Así que vamos a ver qué pasa. En principio decían que a lo mejor reservaba algún jugador con tarjetas como Pereira y eso. Es un equipo cortito, pero en casa es complicado. Tiene al Chori Castro en una banda, juega Huevo. Bueno, es un equipo... ¿Ven baixes al Mallorca també? O No, recupera. De hecho, Iván Ramis, que era el jugador que era duda hasta ahora, parece que podría entrar por Rubén. Chori Castro es otro de los futbolistas que quería aquí que Sánchez Flores en el mercado de invierno para el Atlético de Madrid. Es de lo mejorcito que tienen y bueno... Laudrup es de los... Y Ensue también. Que de los traidores del Barça, el que me cae mejor es Laudrup, perquè conec la història, sé el que va passar. Con Johan de por medio y... Sí, sé el que va pasar y todos lo sabemos. Pues no le han de hacer ningún caso a Quique porque en Mallorca, a la que huele un euro, es como los dibujos animados, que vuela, con lo cual la oferta por Chorin... Si tú ves pidiendo, Quique, que ni un euro. Enric, de Laudrup ens quedem amb els bons moments que ens va donar el Barça, no? De les culleretes, allò... Ens quedem amb això. Ha parlat Laudrup del Barça i també de Pep Guardiola. Ho escoltem. Que en primera parte en el Camp Nou nos puede haber caído 4 o 5 goles sin problemas, como han caído a muchísimos equipos. Si hay una cosa que también hay que destacar desde Barcelona, obviamente la juega de posición, la calidad individual que tiene, pero también la presión que somete al equipo contrario cada vez que pierde el balón. Yo creo que tiene el sello de Pep. Él ha mantenido lo que funcionaba con Rijkaard y luego ha intentado de mejorar algunos aspectos y yo creo que lo ha conseguido. Aquest és Michael Laudrup i també volem saber la vostra opinió. Hem sortit al carrer per fer la porrita. Quin resultat, per després apostar a betclic.com, creieu que es produirà en el partit entre el Mallorca i el Futbol Club Barcelona? Aquest cap de setmana el Barça juga contra el Mallorca, un equip que sap defensar-se molt bé a casa seu. Anem a preguntar-li a la gent del carrer quin creuen que serà el resultat del partit. 0-3. 0-4. 1-1. 0-2. Home, 3-1. Pues no sé, un 2-0 a favor del Barça. 2-1. I tu? Jo 3-0, como mínimo. 0-3. 0-3. Por ahí puede quedar, 0-2. El Mallorca-Barça, 0-3. 0-3. Pues 6-0 a favor del Barça. 3-2. 0-2. No, 1-0. Me sumo a la misma propuesta. Doncs la majoria de gent ja heu vist el 0-3, que és un resultat que va a 8 euros per euro a betclic.com. No està gens... No, 0-3-1-3, me parece que... Bueno, deixem aquest partit. El Real Madrid té un partit relativament fàcil, però tal com està la Lliga... Yo creo que fácil no hay ningún partido. Nos estamos acostumbrando a pensar que es que se gana con la gorra y no. El Barça va guanyar fàcil al camp del Depor. No, pero por ejemplo, el Madrid en los últimos 15 o 16 años ha ganado una vez, me parece, la última. Los últimos 20 años creo que solo ha ganado la última vez, sí, con Pellegrini. Sí, sí. Y de hecho... Pero hombre, yo creo que ahora mismo el Madrid está bastante... Tiene la baja de Khedira, la de las que el Madrid no tiene margen de error. El Madrid dice que no puede estar allí. Pero es un empate para el Madrid. Tiene que ganar. Eso es mejor. Es mejor. No, pero es que solo tiene a Xavi Alonso como medio centro. No, tiene a Kaká y tiene a Granero. Granero o Gago. Fíjate tú, mejores jugadores que Khedira. Y que se la pone el entrenador, pero el entrenador no los quiere. Igual tiene que jugar Gago. Los quiere, al final jugará y estos le sacarán. Y Cristiano Ronaldo, que tenía el tobillo hinchado, parece que se ha recuperado, que hoy ha entrenado y que sí que podría estar. Está perfectamente. Pero vamos a ver cómo... La imagen que estáis poniendo aquí, habéis puesto el gol del Olympique, el otro no lo tenéis, ¿no? El otro no os interesa. No, el de Benzema no... Este es Marc, ¿no? Que solo pone los que... Esto es Marc. Viene muy revolucionario hoy, ¿eh? No, que estoy viendo que solo... Es que hubo 2 goles, y solo ponéis el... Está provocando al personal. Si quieres te pongo la imagen de Florentino. El penalti, que no era. Si quieres te pongo la imagen de Florentino, celebrando el gol. El sponsor de este programa es Betclic. A ver, el ser superior es humano.
Yo quiero que el Barça se clasifique. Juan Carlos, fue un poquito churro, ¿no? El gol del Madrid. Mira Florentino, míralo. Un poquito churro. ¿Quién? El gol del Madrid de Benzema fue de churrico. Hombre, la jugada es buena. No, la jugada sí, pero el el gol... gol... Fue de churrico el final, pero la jugada y le es muy pasa buena. por debajo y el defensa, Chris, que se llega y no llega y... Tío, Dios mío. No, hay un momento que el tío tiene mucha calma, ¿eh? Sí. Tiene mucha No, le pega sabiduría más, porque le pega más y se Juan está Carlos, cayendo. ¿te sorprendió el presidente Es del un Madrid? churrito, al final se cae. ¿Qué te parece este gestito? Sí, a mí sí me sorprende. Pero yo creo que a todo el mundo le ha caído bien. A todo el mundo. Pero ¿por qué lo hace? Porque marca Está el en la gol. tierra. Es la Pero, ilusión. por la sin embargo, tensión. su hija... ¿Lo hace porque el gol lo marca Benzema, que es un niño mimado, o porque realmente está tan tenso que necesitaba el gol? Oye, dicen que fue él el que firmó. Yo creo que lo hace el que lo porque- firmó, el que lo, dicen fue a que su casa. A su Sí, fue a casa. su casa. Pues mira, ahí Hombre, tienes, vamos a ver, pues pensar ahí una tienes cosa. al papá. Pero Ahí la tienes al puerta- papá. Ahí tienes al papá. Florentino pone mucho en juego, es decir, ha hecho una inversión bestial para intentar alcanzar al mejor Barça de la historia. Florentino lleva 5 o 6 años sin ganar nada, es decir, él tiene tensión, es normal, ¿no? Yo creo que el otro día era aparte la vuelta a marca octavos. Benzema, Hay una historia con los octavos que llevan 6 años sin pasar de octavos y eso está muy interiorizado, ¿no? Sobre todo por el presidente del club, entonces es normal. Bueno, yo creo que no hay que darle tanta importancia, es decir, saltó en el gol. Su hija ha comentado que cuando él ve un partido en su casa, que hace eso. Es decir, Florentino no ve los partidos en su casa de traje y sentado Pero y, si está del nido y al lado, hablando con el presidente. Si está del nido al lado del preparo. Pero o sea, que cuando él ve los partidos y no tiene miradas indiscretas, él grita, habla, se levanta, y tal. Pues eso es lo que le pasó al otro Oye, día. cuando estabas preparando Zona Champions en televisión española y ves que le ponen el micrófono a Sergio Ramos y dice que el Madrid ha dejado de ganar los 3 puntos, di la verdad, ¿qué piensas? Porque supongo que Pero ahí en la redacción es que luego lo debería dicen- haber un cachondeo tremendo, ¿no? Pero es que luego recibimos una entrevista con Benzema y Benzema dice, bueno, este punto es bueno. Es decir, es que, digo, bueno, ¿de qué están pensando? Pero qué nivel, ¿no? O sea, no hay un gordo- profe, no hay un creo que profe lo de de mates. Sergio- Más gordo fue lo de Karen B, Hay que que le ser más eliminaron de la consciente. Copa del Rey con el Alavés y Hay que- dijo, bueno, resolveremos en la vuelta. Hay que tener más piedad, es decir, los futbolistas están jugando partidos sábado, martes, sábado, miércoles. Pero no Hay hacen otra un cosa. programa todos los días. Benzema y Bueno, Sergio no, ¿eh? Y ellos salen del partido. Benzema y Sergio no juegan ahora, ¿eh? Bueno, salen del Sergio partido no es titular, ¿eh? a 140 por hora. Es decir, yo creo que en No, ese no, momento... pero tiene- bueno, nos han escapado los 3 puntos. sí. Yo no- Sergio Ramos sabe Sergio perfectamente Ramos que es una ha eliminatoria. dicho en la entrevista que le hace el canal Real Madrid. Y vienen de ha la dicho, liguilla, dice, que sí, la llegan gente puntos". joven ahora le gusta mucho el baloncesto, el básquet. Oye, ¿en qué web ha sido? ¿Ha sido en la web baloncesto y el Terra? básquet, ¿no? Un momento, que esto es muy buena. Sergio es muy buen chaval. ¿Ha sido en la web de Terra o en qué web ha sido que han recogido que Sergio Ramos habría enviado a tomar, literalmente, en Terra, A Mourinho. a Mourinho a tomar por culo? Lo Sí, a Creo que través es de Yahoo. A través de Caranca, ¿no? Que le dijo... Dile al... Que se vaya a punto suspenso. Esto lo ha recogido Terra, que me parece De una hecho- web con mucha credibilidad. De hecho, Juan Carlos, la relación entre Ramos y Mourinho no es buena. Y Mourinho no confía mucho en Ramos. Especulaba con que no iba a ser titular en Lyon. Yo creo que a Mourinho le gusta más Arbeloa. Además, Sí, lo dice. Y lo Pero es dice. que vamos, que le gusta más Arbeloa desde el principio. Lo que pasa que, hombre, Pero- Sergio Ramos le da también una serie de cosas importantes. Oye, Juan ¿no? Carlos, No que se juegue puede- Y es uno de los Arbeloa, capitanes, y ahora Sergio Escúchame, Ramos, y que a no estas alturas juegue del campeonato. Marcelo después del partido que metió contra el Español, piensas, pero bueno, ¿pero dónde estamos? Que juega Arbeloa, que es de todo menos lateral izquierdo. Y tienes a Marcelo en la banqueta, que hace una semana Això devia ser un càstig. jugó el mejor partido de su historia en Cornellà. ¿Esto no fue un castigo por algo? No, si luego No, jugó, con salió Marcelo por no. Ozil. No, Con Marcelo no. con Sergio sí. Con Sergio es posible que haya algo más. Lo Aunque que jugó pasa- en Lyon, pero... Pero es uno de los capitanes, Juan Carlos. Es uno de los capitanes, uno de los hombres importantes. Yo creo que Sergio no, también tiene un yo creo que entorno no tienen ni idea. Fíjate lo que te digo. Que Mourinho no tiene ni idea. ¿De fútbol? De fútbol, sí. Por lo que hizo el otro Això día, és el ¿eh? titular. Això és el titular. Bravo! Es que no juegue Kaká y no juegue Marcelo. Frase rotunda. Pero Yo ni creo idea, que, ¿eh? Miguel, yo creo que él pensaba que necesitaba Qué grandes que nomina. más consistencia defensiva. Oye, y escúchame Kaká una y cosa. Marcelo no son Si defensivos. Es muy resultadista. Es muy A ver, resultadista. Marcelo A mí- en este Madrid es un jugador importantísimo más. porque Marcelo rompe en el centro Todo, del campo. todo. Muchas veces, sobre todo al principio de temporada, que el equipo estaba totalmente atascado, la única salida, lo único que conseguía Mira, llegar el arriba. Sergio y era Ramos peligro, acabará la y que temporada. aparecía una y otra vez era malo. ¿Y seguirá el Madrid? Luego es un futbolista muy desordenado, defensivamente no es muy sólido. Sí, bueno, Es y verdad que está Alves. aprendiendo. Y Alves.
Es lo mismo. Alves es exactamente lo mismo que Marcelo. Y que Marcelo más joven que Alves, porque Marcelo creo que tiene 22 años. Pero no, 22 o 23, no tiene muchos más. No, el año pasado tenía 21 y ahora tiene 22. Y es muy bueno ese. Marcelo va creciendo. ¿Yo sabes qué pasa? Y va a ser el mejor. ¿Por qué creo que Marcelo no jugó el otro día? Porque yo creo que Mourinho plantea una eliminatoria consistencia defensiva. Sí, evidentemente. Es decir, él no está pensando, vamos a jugar aquí, vamos a ganar porque el Olympique de Lyon tiene estos tres tíos en el medio. No. Y yo creo que la primera parte que hace el Madrid, que a mí no me gustó nada, pero la primera parte que hace el Madrid es decir, portería cero. Yo creo que Mourinho se fue al descanso pensando, bueno, la primera parte lo hemos cumplido, aunque el equipo a ver si cae un golito, ¿no? No había tenido el balón, él no había sufrido gran cosa. Habría firmado un 0-0 antes de empezar el partido. Sin ningún problema. Però mira, ell s'havia planteat... que remati el tema Sergio Ramos, perquè he fet una pregunta al Facebook. Tu creus que Sergio Ramos, si la cosa continua així, l'any vinent seguirà al Madrid? Yo creo que sí. Yo creo que vamos a Sergio Ramos. ¿S'arreglarà? Perquè ara mateix estem dient que ha enviat a prendre a Sergio Ramos, no sé si es Sergio Ramos o a quien está cerca de Sergio Ramos, bueno, su hermano le hace de agente, se suben por las paredes cuando ven las listas, las fichas de los jugadores del Madrid y ven que su hermano pues está el 12º, 13º, ¿no? Ellos consideran desde hace mucho tiempo que Sergio Ramos, y más como después de ser campeón del mundo, que debería estar por lo menos en el segundo o tercer escalón, como muchísimo, y está en el cuarto o el quinto. Y esa es una historia, una guerra que no acaban de resolver. Caso Sergio Ramos, así yo estoy de acuerdo, Yo estoy de acuerdo, Sí, el caso Sergio Ramos. Cosa que no pasa aquí, tiene pendiente una renovación. Además, ha habido muy pocas reuniones, pero en una de ellas lo único que planteó René Ramos, que es el agente del jugador, y el padre, que son los que le llevan todas las cosas, es un contrato largo. Ellos querían un contrato como de 7 años y el Madrid les dijo Pero que no. si hace 2 años le dijeron que o espabilava o lo largaven. Jo he preguntat al Facebook, He preguntat al Facebook si, donat el cas que Sergio Ramos quedés lliure, si el fitxaríeu pel Barça. Ho he preguntat així de clar. Rècord de respostes al Facebook de la ronda d'Albert Lezard. No. Que no. Que no. No lo quieren ni en... No, él le hizo mucho daño a aquel partido. Y hablando de otra cosa de Sergio Ramos, lo que a Florentino no le ha gustado nada es que se hayan filtrado ofertas a los medios, porque yo os puedo contar que estando otro jugador con otro agente reunidos con Florentino para otro asunto, Florentino habló o le llamó a alguien del Chelsea para desmentir que ellos no habían hecho ninguna oferta por Sergio Ramos. Bueno, pues ese día estaban las portadas de los periódicos. El Chelsea, 15 millones al año, o 60 por Sergio Ramos y tal. Y llamaron, porque eso me lo ha contado el jugador que estaba reunido con Florentino, que el tío cogió el teléfono y dijo, pero bueno, ¿esto qué es? Me han llamado, que es mentira, que nadie ha ofrecido nada. Parecía un cap de Cracovia. Molesto. Y eso Florentino no lo deja ahí se queda, no. Eso se le queda dentro. Perfecte. Aunque tú luego hablas con René Ramos y dice que no, que la oferta es real. Juan Carlos, 1.099 euros a Abu Dhabi, a Dubai, perdó, 1.099 euros amb el Com Viajes. Ja sabeu que inclou aquesta oferta, el bitllet d'avió, entrades per anar al Ferrari Park, 4 nits d'hotel, guies en castellà, una autèntica canya a qualsevol agència del Com Viajes, al comviajes.com o al telèfon 93 364 63. Rivero ya está apuntado. Ya está apuntado en la lista para hacer un programita desde ahí, El catedrático creo que también se viene. Catedrático se viene. Y Miguel, si le deja a Mourinho, también se vendrá. Hem de fer la porrita del Madrid. Va, Deportivo Real Madrid a betclic.com i us dic les cotitzacions. Jo empate a 1. Empat a 1. Ara el Marc Rius em xivarà per aquí. Vuelve Andrés Guardado, Vuelve Andrés Guardado con el Deport. L'empat a 1 va a 9 euros per euro apostat. Juan Carlos. 0-1. 0-1. 7 amb 50 euros per euro, catedràtic. Bien pagado, Sí. Empat a 0. Empat a 0. Otra vez. La semana no hay goles. Miquel. 2-4. 2-4. Això es pagarà. 30 euros per euro Pues para no saber Mourinho de fútbol... Y 1-0 de Rick Flix. En Coruña va... 20 euros por euro El Madrid tiene unos jugadores que juegan solos. Es decir, el Madrid es que tiene un equipazo, pero equipazo. Lo haces tú jugar, No, pero yo lo que sí te digo, yo lo que sí creo es que Mourinho sabe tanto de fútbol como el 75% de los entrenadores. Luego tendrá otras cosas, pero saber de fútbol yo creo que sabe cuando todo, hizo lo del o año casi pasado todo. con el Inter contra el Barcelona, los 2 partidos, con el equipazo que tenía, porque tenía un equipazo, y los hizo jugar todos atrás, y ganaron porque la fortuna... No, y porque es un equipo que juega a aprovechar el fallo rival. Hi ha també jornada, el sabeu, Espanyol, Reial Societat, amb la tornada a Temudo. Ja parlaran demà els companys de Pericos Online, però Alfredo, en aquests 2 minutets que ens queden de programa, una retaila de notícies, perquè n'hi havia més,
Sí, bueno, hay que destacar que ya se conoce el horario de la final de la Copa del Rey. Será finalmente a las 9:30 de la noche. Al Barcelona le va a tocar la misma zona que tuvo en la final con el Athletic de Bilbao, es decir, la zona norte, la que está más cerca de Barcelona, según se entra. El Madrid cogerá la zona sur, son unas 20.000 localidades para cada uno de los equipos y las entradas más baratas valen 60 euros. Normalmente a los equipos les dan los fondos, con lo cual la mayoría serán de 60, 70, 90, no sé si habrá alguna de 100, porque las centrales y principales son para los patrocinadores. Y también a partir de hoy ya se pueden apuntar en la UEFA para la final de Wembley, el día 28, Eso sí que sábado. son caras. Sí, y empieza a contar que la categoría 1 vale 300 libras, categoría 2 225 libras, categoría 3 150 libras, a lo que hay que añadirle 36 libras de gastos de gestión, con lo cual el que quiera comprar una entrada la más cara, casi 500 I els darrers 30 segons, Enric Flix, perquè sembla que hi ha problemes amb Betclic i amb el Real Madrid, no? No, amb Betclic i amb el Real Madrid no. Betclic no Ai, té perdona, cap de problema. amb Bwin. No, diguéssim que Codere, un operador de joc espanyol, el que ha fet ha sigut, ha denunciat a Bet&Win, tot i que Bet&Win va rebre autorització la setmana passada per anar endavant amb els clubs de futbol espanyol, però ha denunciat, diguéssim, per operar sense llicència espanyola a Bet&Win. A Bet&Win, De moment s'ha escrit el primer capítol, veurem fins on s'arriba, però el que està clar és que això avui és notícia. Nois, que ha estat un luxe, com sempre. Enric Flix, Miquel Corominas, Alfredo Martínez, Juan Carlos Rivero, Platejat i Pedro García, tots vosaltres ens trobem. I que ràpid ha passat el programa, volant, eh? Tornem demà amb un resum del millor de la setmana. Adéu-siau, bona nit.